Buenos días. Este es el segundo video de la clase de Derecho Civil 1, impartida a los jóvenes del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría Pública de los domingos. Esta clase corresponde a la domingo 7 de marzo de 2021. Vamos a continuar con la clasificación de la acción de Estado. Habíamos visto que las acciones constitutivas se pueden dividir de dos maneras, que son las constitutivas propiamente dichas y las supresivas o destructivas de Estado. Las primeras tienden a crear un nuevo Estado, suprimiendo el anterior. Por ejemplo, el divorcio, lo que implica la extinción del Estado anterior de casado. En cambio, las supresivas o destructivas son las que tienden a extinguir un Estado sin crear uno nuevo. Por ejemplo, la nulidad de matrimonio, que solo pretende extinguir el Estado de casado. Tenemos también por ahí las acciones declarativas de Estado. Tienden a obtener un pronunciamiento judicial que reconozca un Estado preexistente o que niegue la existencia de un Estado. Estas se dividen en de reclamación de Estado y de impugnación o desconocimiento. El actor, en la primera, las de reclamación de Estado, el actor pretende que se reconozca un Estado preexistente. Por ejemplo, la acción de reconocimiento que se es hijo de una persona determinada, no a partir de la fecha de la sentencia, sino desde el momento de la concepción. Y tenemos también la otra que era de la impugnación o desconocimiento. El demandante pretende que se niegue la existencia de un Estado. Por ejemplo, la acción de desconocimiento de la paternidad. En conclusión, podemos decir que es necesario comenzar por destruir los equívocos que derivan de la multiplicidad de la palabra posesión y tener siempre presente que el mismo término se utiliza para aludir a las realidades que están relacionadas con esta materia. Bueno, y las acciones de Estado pues son las que se refieren al estado civil de las personas, porque el aspecto patrimonial de la reclamación se va a eclipsar tras el contenido de orden público que se proyecta sobre todo asunto que afecta a la constitución, modificación o supresión del estado civil de una persona. Eso estaríamos concluyendo lo que es posesión de Estado y lo que son las acciones de Estado en lo que se refiere al estado civil de las personas como atributo. Entonces, ¿cuáles son los atributos? Nombre, domicilio, estado civil, capacidad, nacionalidad y patrimonio. Los atributos de las personas. Y de las físicas, pues depende nada más el estado civil de la persona, pues, no se corresponde nada más a la persona física. Bueno, en la unidad 20 vamos a volver a retomar someramente el concepto o los conceptos, mejor dicho, del patrimonio y la nacionalidad. El patrimonio, ya vimos que es todo conjunto de derechos y bienes que tiene una persona que puede ser cuantificado sin dinero. Tiene derecho como un patrimonio. Pero vamos a ver aquí como una persona, el atributo sí tiene derecho a un patrimonio, pero una cosa es el patrimonio en sí y otro la capacidad para que puedas tener un patrimonio. Hay personas que no tienen la capacidad, por decirlo, económica para poder tener, por ejemplo, un carro, una casa, etcétera. Pero eso no les quita el atributo de que sí lo pueden tener. La persona hay que tener primero la capacidad económica para poderlo adquirir. Y no necesariamente puede ser también un golpe de suerte, una rifa, una lotería, tienen su propiedad, bueno, ya es suyo, ya tienen su patrimonio, es de ellos. Pero mientras no lo tengan, pues simple y sencillamente, pues no hay patrimonio. Pero el patrimonio, digo, todo lo que una persona, o sea, no tienes casa, no tienes carro, pero sí puedes tener cosas valuadas en dinero, pues eso también constituye un patrimonio. Porque el patrimonio no solo es la casa, el carro, las joyas, no todo lo que se pueda
cuantificar bienes, inmuebles, en dinero. En este atributo del patrimonio existen dos teorías. La primera teoría, que se llama la clásica subjetivista, es también conocida como personalista, que considera el patrimonio como un reflejo de la personalidad. Y tenemos la otra teoría, que se le conoce con el nombre de la objetiva o la económica, que defiende la existencia de un patrimonio sin objeto, y esta teoría concibe el patrimonio como una individualidad jurídica propia, sin tomar en cuenta el hecho de que esté unido o no a una persona. Por lo general, se le atribuye al patrimonio un doble aspecto, que es el económico y es el jurídico, definiéndose el primero de estos sentidos como el conjunto de obligaciones y derechos en su apreciación económica, y en el segundo como el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas pertenecientes a un sujeto que sean susceptibles de estimación de naturaleza pecuniaria, o sea, de naturaleza del dinero. El patrimonio es concebido por la teoría subjetiva o personalista, que es la que ha tenido mayor aceptación, como una cualidad sustantiva de la personalidad. De acuerdo con esta doctrina, ha sido definido el patrimonio como el conjunto de bienes o riquezas que corresponden a una persona, o como conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a un solo titular. Pero afirmando, sin embargo, que cuando se habla de patrimonio como atributo de las personas, se hace referencia más bien al patrimonio en su consideración económica jurídica, o sea, a la capacidad patrimonial de tener un patrimonio, es decir, a la facultad o a la aptitud potencial para poderlo adquirir. Pues tienes el atributo, solo falta que puedas, vamos a decir, que tengas la facultad o la capacidad. Sí tienes la capacidad digo, porque es un derecho, un atributo, pero otra cosa es que tengas dinero para comprar. Estamos hablando aquí de que no hay que enfocarnos nada más a la cuestión de los bienes inmuebles, también a los bienes muebles. Hablamos de un patrimonio en general. Pues no confundir el patrimonio, como se menciona acá, como atributo de las personas, que a la capacidad patrimonial, ya que es la que tú puedas tener. Sí lo puedo tener, pero no dinero. Antes no tienes capacidad. Bueno, no tengo capacidad económica, pero como atributo, en cualquier momento es como que yo me saque una rifa, una casa y diga, no, no la quiero, porque no, lo adquirí, tengo adelante, o sea, incluso la misma Constitución dice que toda persona tiene una casa digna. Bueno, sí, pues no te la van a dar, se una rifa, pero hay que trabajar para tener nuestro propio patrimonio. Eso es, digamos, claro, y antes se refiere a esta teoría subjetiva o personalista. Al mismo tiempo, en esta teoría se sostiene que el derecho de propiedad es el único derecho del cual el patrimonio es susceptible de ser. En definitiva, el patrimonio es el conjunto de bienes de una persona considerados como formando una universidad de derechos. O sea, todo aquello, bienes muebles y inmuebles, cuantificables en dinero, que es tuyo. Eso habla del derecho de propiedad. Cuando hablamos de patrimonio, pues si no se, si dices, por ejemplo, tengo una casa, pero pago renta, no es tuyo, no es tu patrimonio. Tengo un carro prestado, tampoco es tuyo. Pues, si se dan cuenta, no es tuyo, no es tuyo, estamos hablando de derecho de propiedad. Es muy importante para la configuración de la capacidad del patrimonio. El concepto de patrimonio tiene un contenido económico, bienes y cargas apreciables en dinero, pero no es desde este punto de vista que nos interesa, sino como la facultad o derechos inherentes a toda persona para poseerlo, o sea, para poderlo tener. Es decir, como un atributo de la personalidad. Tú como persona física tienes derecho a un patrimonio.
¿Cómo lo vas a conseguir? Eso ya es cuestión tuya. Y aquí entra, no se les olvide el factor derecho de propiedad, que tiene que ser tuyo para que digas que es tu patrimonio. Cosas prestadas no son patrimonio. Bueno, si te heredan algo a tus padres y haces el trámite para colocarlos, ya sea por vía testamento o vía intestamentaria, bueno, una vez que ya entre a lo que es tu esfera jurídica, pues ya es tuyo. Pues ya puedes decir que es tu patrimonio. Pues podemos decir rifa, comprado, heredado. Estas serían las cuestiones elementales. Y tenemos también, no hay que perder de vista, que también constituye el patrimonio también las cargas. ¿A qué se refieren las cargas? A las deudas. O sea, si tienes una propiedad, pues tiene un gravamen, ese gravamen pues tienes que pagarlo, pues es un pasivo. Entonces, el patrimonio ¿no? forma también los pasivos y los activos. Bueno, pasamos al tema de otro atributo de la personalidad, que es la nacionalidad, que también ya habíamos visto en la clase anterior. La nacionalidad es un atributo de la persona que rebasa la materia civil para ubicarse en el contexto legal del derecho constitucional. La nacionalidad es el vínculo jurídico y político que une a una persona con un Estado-nación. En la clase número 3 se trató el tema de este atributo de la personalidad, cuando incluso tocamos el tema de las personas jurídicas, de las personas morales. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? Antonio y Luisa. No, profe. Les digo, ustedes sí es cierto, no van a ser abogados, van a ser licenciados, la mayoría. Pero sí es importante que tengan estas nociones generales de derecho, no solo la cuestión fiscal, la cuestión contable, sino también la cuestión jurídica. Acuérdense que el derecho rige nuestras vidas. El registro civil. Se conoce como registro civil a la institución estatal que brinda constancias, o sea, documentos, de diversos acontecimientos y acciones vinculados al estado civil de las personas, como son los casamientos, los nacimientos, las muertes, o sea, las defunciones, las emancipaciones y hasta los nombres y los apellidos de los seres humanos que son registrados por estas entidades que por lo general se encargan de gestionar diversos documentos personales. Esta es la unidad 21 que estamos analizando. El sustento de la existencia de los registros civiles es la necesidad del Estado de contar con información fiable acerca de los ciudadanos, con la cual se hace posible la realización de tareas de protección y asistencia social y el desarrollo de políticas a partir del uso de las estadísticas que emanan de la misma. Por eso, cuando nace una persona, resulta obligatorio inscribir su nacimiento en el registro civil, que le otorgará un documento de identidad al recién nacido. Allí constará su nombre y apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad y otros datos. Esta inscripción en el registro civil supone el reconocimiento del estado de la persona que acaba de nacer. Puede decirse que un individuo sin documentos no existe para el Estado, por lo cual queda fuera del sistema y no puede acceder a los servicios públicos como por ejemplo la educación y la salud. Al inscribir un matrimonio o un divorcio en el registro civil, por otra parte, se protegen los derechos de los integrantes de la pareja. El registro de los fallecimientos, por otro lado, posibilita el ejercicio del derecho de sucesión, el derecho hereditario. El registro civil, en definitiva, es una institución de gran importancia para la ciudadanía, ya que a través de sus actos y de los documentos que emite, es posible ejercer una enorme cantidad de derechos. Era lo que mencionaba. El registro civil es una institución
pues, prácticamente ya estaba creada Europa, pero don Benito Juárez la estableció en México en 1859 y desde aquel entonces está funcionando. Sí. Otra de las cuestiones que resultan relevantes al registro civil son la protección de las familias numerosas y el censo electoral. Dos puntos por los cuales los estados modernos muestran un gran interés en la existencia de un registro de sus habitantes. No olvidemos que la participación de las elecciones es obligatoria en muchos países, por lo cual resulta esencial llevar un control exhaustivo del accionar de cada ciudadano y que las familias numerosas suelen contar con beneficios especiales, tales como descuentos y mayores oportunidades para conseguir una vivienda. Con respecto a los orígenes del registro civil, sus antecedentes históricos más remotos o más antiguos se encuentran en los censos que se llevaban a cabo en algunas civilizaciones de Oriente. Por otro lado, en el Imperio Romano, alrededor del siglo VI antes de Cristo, comenzaron a recoger los datos censales en el reinado del emperador Servio Tulio. Ya en el siglo II nacieron las normas de filiación y se volvió obligatorio el registro de los recién nacidos. Más tarde, en la época medieval, el catolicismo vivió su auge y se expandió, lo que dio a la Iglesia católica el poder de controlar el matrimonio y el bautismo. En este último caso también existía una partida expedida específicamente para su registro. Las evidencias más antiguas de inscripciones en libros parroquiales datan del siglo XIV en Italia central, en las regiones de Lacio, Toscana, Marcas, Umbría, Molise y Abruzos, y también en el país de Francia. También en Francia, en el año 1787, Luis XVI permitió el libre culto junto con la creación de un registro civil en el cual debía dejarse constancia del nacimiento, matrimonio y de la defunción de sus habitantes, frente a los representantes de la justicia real. Un siglo más tarde, muchos más países adoptaron el registro civil, aunque en algunos casos su evolución fue gradual y comenzó siendo una institución exclusiva de las ciudades medianas y de las grandes. ¿Y qué pasaba en México? Lo que ya les había comentado anteriormente en clase. En México, el 28 de julio de 1859, en plena guerra civil, el gobierno liberal, dirigido por don Benito Juárez, expidió la ley orgánica del registro civil. Dice, 28 de julio de 1859, el registro civil, 1859, 60 y 40, estaríamos cerrando a 1900, 1900, 100 años más, 121 más 40, como 161 años tiene de existencia el registro civil en México. De 1859 al 2021. Sumamos del 59 a 1900, estamos hablando de 41 años. De 900 al 2000 son 100 años. De 2000, entonces tenemos 141 más 21, de este siglo XXI, 21 años, 21. Entonces tenemos 162 años de existencia del registro civil. En México, el 28 de julio de 1859, repito, en plena guerra civil, la guerra de reforma, el gobierno liberal
dirigido por don Benito Juárez García, expidió la Ley Orgánica del Registro Civil, dando con ello otro paso esencial para lograr la secularización de los distintos ámbitos públicos que se encontraban en manos de la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir? Que esas funciones competen al Estado y no a la Iglesia. No obstante, pues que la Iglesia sigue con la cuestión del matrimonio religioso, del bautismo, que son sacramentos de la Iglesia Católica. Eso no podemos pasar desapercibido, pues que hay personas que ya no solamente se casan por la Iglesia, se casan también por lo civil. Y para la ley, lo que al Estado, lo que le interesa es la cuestión civil. Después tenemos la unidad 22, lo que es la ausencia. Imagínense que están en un barco, alguien cae al mar y desaparece. ¿Qué va a pasar con esa persona? No aparece el cuerpo. Lo primero que va a decir, pues ya se murió, ya se ahogó. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo demuestras? ¿Y cómo va a tener efectos jurídicos o consecuencias jurídicas esa desaparición? O sea, aquí vamos a entrar en la unidad 22 a ver el tema de lo que es la ausencia. La ausencia es un término jurídico que se refiere a la incertidumbre o indeterminación acerca de la existencia de una persona, sin poderse precisar si está viva o está muerta. Es la figura de la ausencia. Y el concepto de ausencia en México. En México la ausencia está determinada en el Código Civil. No se configura la ausencia por el solo hecho de no hallar a una persona en su domicilio. Es necesario que el ausente no haya dejado quien lo represente, en caso que haya existido algún apoderado, que se ignore su paradero y que no se tenga certeza sobre la existencia o fallecimiento. La ausencia es el hecho de que una persona haya desaparecido de su domicilio sin que tenga noticia de él, de manera que no se sepa si continúa viviendo. El estado de incertidumbre es lo que caracteriza a la ausencia desde el punto de vista jurídico. Se debe distinguir entre las nociones de ausencia, no presencia y desaparición. Los no presentes son aquellos que no se encuentran en su domicilio, aunque sobre cuya existencia no se tiene duda alguna. El desaparecido es aquel a quien se ha dejado de ver a partir de un accidente o catástrofe y existen serios indicios de que en ellos haya encontrado la muerte, de modo que su defunción es probable. Diverso es el caso de la ausencia, porque la incertidumbre sobre la vida o la muerte se debe a la falta prolongada de noticias que no nos permite saber ni siquiera presumir si la persona falleció. La ausencia tiene su origen en el Código Civil de Napoleón, que también ya vimos en clases anteriores. La situación de la ausencia interesa al consorte o a la consorte de la persona buscada, sus descendientes y a quienes estén ligados con ella o con él por lazos de parentesco. Es muy bien común que surjan numerosos problemas con la desaparición de una persona, aun cuando la desaparición no sea definitiva. Conflictos de interés relativos a sus bienes, a los derechos de los presuntos herederos, a la situación del cónyuge, a la protección de los hijos menores y, en fin, a los acreedores de la persona cuyo paradero se encuentra. Hay un trámite que se hace ante el juzgado que se llama la declaración de ausencia. También está prevista en nuestro Código Civil del Estado de Quintana Roo. Lo tienen ustedes en plataforma si lo quieren ustedes checar. ¿Cuándo se da una declaración de ausencia? La declaración de ausencia se da cuando alguna persona desaparece repentinamente del lugar donde habita, cuando desaparece sin dejar rastro, sin que sus familiares conozcan su situación o bien su paradero. La ley permite que en estos casos se pueda solicitar al juez la declaración de ausencia a fin de poder adoptar medidas destinadas a proteger sus bienes y sus derechos. Existe un plazo para poder hacer la declaración de ausencia de una persona. Aquí mencionan 2 años, pero nuestro código habla de 3.
En su Código Civil escritará, ¿no? ¿Qué pasa con los bienes del ausente en ese tiempo que no se está tramitando la declaración de ausencia? O sea, el juez va a declarar en un juicio la ausencia. La persona ya se demostró, la persona es ausente. Ya después se va a hacer un trámite pasado 3 años para de que el juez declare la presunción de muerte. Pues para que se tenga la persona como fallecida y se pueda tener todo lo que son, sobre todo lo que son los efectos hereditarios. Cuando una persona haya desaparecido y se ignore el lugar donde se halle y quien la represente, el juez, a petición de parte del oficio, va a nombrar un depositario de sus bienes. Los citará por edictos publicados en los principales periódicos de su último domicilio, señalándole para que se presente un término que no bajará de 3 meses ni pasará de 6 y dictará las providencias necesarias para asegurarse los bienes. ¿Qué sucede si en el término de llamamiento no responde nadie por el ausente? Si cumplido el término de llamamiento, el citado no aparece en otra persona en su nombre, se procederá al nombramiento de un representante. Nombrado el representante, ¿se puede seguir buscando a la persona ausente? Sí. Cada año, en el día que corresponde a aquel en que hubiera sido nombrado el representante, se publicarán nuevos edictos llamando al ausente. ¿Cualquier persona puede solicitar la declaración de ausencia? No. Únicamente los presuntos herederos legítimos del ausente, los herederos instituidos en testamento abierto, los que tengan algún derecho u obligación que dependa de la vida, muerte o presencia del ausente, o bien el Ministerio Público. ¿Qué pasa si al pasar de los años no aparece la persona ausente? Cuando hayan transcurrido 6 años, o sea, 3 de la declaración de ausencia, ya vimos, y otros 3, pues el juez va a declarar a presunción de muerte. Esto es la figura, jóvenes, de la ausencia. A una persona no se sabe si está viva o está muerta, digo, en el caso que les puse, que cae el mal y desaparece. Bueno, en la unidad 23 vamos a ver el estado de interdicción. La palabra interdicción, no la pierdan de vista. Vamos a ver qué es la interdicción. La legislación mexicana establece que la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de las personas ni atentar contra la integridad de la familia. Pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. ¿Qué es el estado de interdicción? El estado de interdicción, jóvenes, es una condición declarada por un juez de lo familiar en la cual una persona mayor de edad carece de capacidad para tomar decisiones de manera independiente, debido a que no pueden gobernarse por sí mismas, ya sea por estar perturbadas o disminuidas en su inteligencia o limitadas físicamente para externar su voluntad. ¿Cómo se lleva a cabo la declaración del estado de interdicción? Bueno, la declaración de estado de interdicción se hace mediante un juicio entre el solicitante o interesado y un tutor interino que para tal objeto deberá nombrar el juez para la persona cuya interdicción se solicite. Esta última también será emplazada para que, si lo desea, pueda intervenir en un proceso respectivo. Es importante señalar que la falta de contestación de la demanda por parte del presunto interdicto tiene como consecuencia que se considere únicamente la contestación que produzca el tutor interino. ¿Qué es un juicio de interdicción? El juicio de interdicción es un trámite que se realiza ante un juzgado de lo familiar con el objeto de proteger los derechos y bienes de una persona mayor de 18 años con discapacidad mental.
la cual no le permite ejercer por sí misma sus derechos, por lo cual requiere de alguien que lo represente legalmente, a quien se le denomina tutor y a quien a su vez será supervisado por un curador. ¿Para qué tipo de personas se vuelve necesario realizar un juicio de interdicción? El juicio de interdicción se hace necesario en aquellos pacientes mayores de 18 años que por su condición o padecimiento pierden la capacidad para tomar decisiones de manera independiente, dadas las limitaciones o alteraciones que les genera su enfermedad. Debemos tomar en cuenta que una vez alcanzada la mayoría de edad, estos pacientes, al igual que cualquier ciudadano, requieren tomar decisiones sobre su vida, sobre su patrimonio y ejercer además sus derechos, tal como es el caso del acceso a sus datos personales, de los cuales solo el tutor de los mismos o su representante legal tienen derecho de acceso a estos datos personales y en general a representarlos en todos los asuntos legales. ¿A quién se le denomina tutor y a quién curador? Aquí tenemos dos figuras, tutor y curador. Bueno, un tutor es aquella persona que tiene a su cargo la guarda de una persona o solamente sus bienes materiales, según cada caso particular, porque ésta es incapaz de decidir por sí misma como consecuencia de estar incapacitada mentalmente. Y un curador es aquella persona que tiene como función esencial vigilar el cumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo de tutor. Repito, un curador es aquella persona que tiene como función esencial vigilar el cumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo del tutor. O sea, es el que va a vigilar el trabajo que realiza el tutor en relación a la persona discapacitada. ¿Quiénes pueden ser considerados tutores interinos? Tutores interinos pueden ser considerados por el juez para el cargo de tutor interino aquella persona que resulte más adecuada para la defensa de los intereses del presunto interdicto, el que tiene la interdicción, se llama interdicto, las cuales pueden ser el o la cónyuge, el padre, los hijos, la madre, los abuelos o los hermanos del presunto incapacitado. Esto es la cuestión de el estado de interdicción. Ya vimos qué es el estado de interdicción, qué es la interdicción, el estado de interdicción, qué es el juicio de interdicción, qué es el tutor, qué es el curador, o sea, para todos los efectos legales correspondientes. Esta figura que vemos, bueno, las figuras de tutor y curador, las pueden encontrar también en la parte correspondiente en el Código Civil del Estado de Quintana Roo, que también tienen ustedes en plan. ¿Hay alguna pregunta de esta unidad 23, el estado de interdicción? ¿Alguna duda que tengan? Julissa, Antonio, Luis García, Henry. Espero también ya hayan checado su asistencia de hoy domingo a la clase, por favor. ¿Alguna pregunta? Repito, si hay alguna duda, alguna inquietud. Antonio, Henry, Luis y Julissa. Tengo una duda, pero es un poquito fuera de este tema, es sobre la persona física. ¿Es una persona moral? ¿Una persona No, física? no. La persona moral es la que está constituida por varias personas físicas. La persona física eres tú, alguno de tus compañeros, un servidor, las personas No, que puedes ver. Y la persona moral, perdón, ¿qué pasó? es persona jurídica, ¿Persona qué? jurídica. La persona jurídica es la persona moral.
persona jurídica es una persona moral, ¿Sí? entonces, ah, ¿Cuál es tu duda ahí? sí, lo había confundido como una persona jurídica, era una institución especializada como en derecho, No, 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 por eso vimos la diferencia entre personas físicas y personas jurídicas. Porque vimos hasta las teorías que hablan de que no quieren reconocer pues, que la persona moral, obviamente no es lo mismo que una persona física. Una persona física es una persona de carne y hueso, si lo quieres ver así, que pues también tiene derechos, obligaciones, etcétera. La persona moral, pues es un ente que está creado y el derecho le reconoce existencia como una persona. Puede tener patrimonio, nacionalidad, nombre, que es su denominación o razón social, domicilio, son los atributos también de la personalidad, pero en una persona jurídica. Eso lo vimos en la clase anterior. Te invito a que en la síntesis que semanalmente subo, está extractado lo más importante, que lo vuelvas a leer por si te existe alguna duda sobre lo que es la persona moral. Por eso vimos también la teoría de la ficción, la teoría de las sí personas. lo leí, pero me quedó un poco la duda, entonces Bueno, ahí la me quedé. ficción que es algo que no existe. Es decir, la persona moral no existe. Bueno, no existe como una persona física, pero sí existe como un ente, como una agrupación, como un equipo, como lo quieras tú ver. Y el derecho existe porque el derecho lo reconoce. Dice, existe persona física, humano, pero también existen personas morales, que son agrupaciones de humanos. Vamos a decir así. Y las personas y cada individuo que conforma la persona moral, y la persona moral va a tener también su patrimonio, nombre, todo, y es muy distinto de los atributos de cada una de las personas físicas que precisamente constituyen a la persona moral. Es como un equipo un equipo de fútbol, son 11 jugadores, ¿no? De los 11 jugadores son un equipo, llámese Pumas, llámese Cruz Azul, o sea, le quieran poner, bueno, pero el equipo responde como equipo, independientemente de los individuos que lo conforman, sea quien sea. Eso es parecido a lo que es una persona moral, pero sí, por lo que te estoy explicando, vuelve por favor a leer la clase anterior y con todo gusto, si te persiste alguna duda, en la siguiente clase, con todo gusto, puedo explicar para que no te quede ninguna inquietud al respecto. Ya nos queda menos de un minuto, nos vamos al corte para regresar a concluir nuestra clase de hoy domingo. Y también, así como el compañero Antonio tuvo una inquietud, también con toda confianza la puede externar. Gracias. Regresamos después del corte para concluir la clase de hoy domingo, 7 de marzo de 2021.